Y la mujer que tiene a 2 hijos muertos ahí en sus brazos, le dice al tercero que se salvó: hijo mío, tienes que portarte mejor para que a la siguiente Cristo también te acepte a ti como su mártir. ¿Nos dan ejemplo? ¿Nos dan ejemplo? Qué tristeza de católicos vemos hoy. En mi parroquia es la parroquia en mi diócesis que tenemos más monaguillos, son unos 200. Pero al mismo tiempo somos la parroquia que más pierde monaguillos. ¿Y saben por qué? Por los papás. No, ya, es mucho estarlo llevando cada 8 días. No, es que tiene entrenamiento, es que tiene clases de no sé qué. Cuando lleguen al cielo, a la presencia de Dios, al juicio, a su juicio particular, Dios no les va a preguntar cuántos idiomas hablan sus hijos. No les va a preguntar qué tan buenos eran para el fútbol. Les va a preguntar sobre la salvación del alma de sus hijos. Y yo me pregunto a esos padres negligentes, flojos, ¿qué cuentas le van a dar a Dios cuando les pregunte por la salvación de las almas de sus hijos? Almas que le costaron su sangre y que se las confió a ellos. Esta mujer nos da tanto ejemplo, la mamá de los Vargas González. Ahí está el cadáver de Anacleto, cuando lo fueron a sepultar. Yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Y termino. Bueno, rápido quiero comentar. Me voy aquí en Puebla mejor. Miren, comúnmente se piensa que solamente hubo cristeros en Jalisco y en Michoacán. No, hubo cristeros en gran parte del país. Puebla incluido. Puebla incluido. Puebla es católica. Pues tuvo, si es católica, tuvo que haber cristeros. Ahorita yo les digo, pero ya esténse listos. Si es católica, tuvo que haber cristeros. Solo se defiende lo que se ama. Y los poblanos aman a Dios. Los poblanos amaban a Dios y siguen amando a Dios. Y entonces hubo cristeros en Puebla. Les presento unos textos que saqué de unos libros de Jan Meyer que me parecieron interesantes. El primero, esta no, se lo escribí. En Puebla, Fernández de Lara fue un dirigente cristero cerca de Cholula. ¿Sí ubican Cholula? Huejotzingo, San Martín, Zacatlán, Amozoc, Puebla, poblaciones de aquí de Puebla. Fernández de Lara y Clemente Barrales, por su actividad, que ellos se movían allá por la sierra, por Zacatlán, por Chinahuapan, hicieron necesaria la creación de una zona militar nueva, que es la de Tlaxcala. Yo no sabía eso. La zona militar de Tlaxcala la hicieron por los cristeros, para calmar a los cristeros de aquella zona. Tuvieron que hacer una base militar, una zona militar especial en Tlaxcala. En el estado de Puebla, en junio, Fernández de Lara libró su primer combate. Tenía 150 hombres de a pie, mal equipados, empezaban apenas los cristeros, cerca de Cholula. Mal equipados. Después, cerca de Cholula, Nicolás Domínguez fue derrotado por el ejército, así como los cristeros de Huejotzingo y San Martín. La presencia de pequeñas partidas desprovistas de todo y paralizadas por las intrigas de la Liga en torno de Zacatlán y de las manzanas de Amozoc y de Izúcar de Matamoros no planteaba ningún problema militar al gobierno. Esto es al principio, porque les he dicho, no tenían experiencia militar, no tenían municiones, no tenían armas, pero nuestros rancheros eran gente inteligente y fueron evolucionando. Esto era al principio, después no los podían parar. Sepan, por ejemplo, que en los combates durante los 3 años, los que aportaban la mayoría de los muertos era el ejército mexicano. Eran los militares. ¿Por qué? Porque los cristeros elegían dónde combatir. Una cañada, una barranca. Cuando empezaban a disparar, los cristeros estaban detrás de un árbol, detrás de una roca, y además, como eran ganaderos, eran rancheros, eran cazadores también, como muchos familiares nuestros. Y donde ponían el ojo, ¿sí?, tenían mucha puntería. Y abajo, donde van los militares, empiezan a escuchar disparos, a sentir que les están llegando a ellos y no ven a nadie. Y empiezan a disparar, pero a lo tonto, porque los cristeros están escondidos. A ellos generalmente les quitaban las armas, las municiones, los caballos.
Esto fue al principio. Después los cristeros fueron progresando muchísimo. En el estado de Puebla prosiguió la guerrilla en muy pequeñas unidades y registró un gran progreso con la adhesión de Felipe Barrios. Fíjense, ¿qué dice que es? ¿Qué? Ex general zapatista. La actividad militar pasó a ser seria en los distritos de Chiautla, Tapia, Izúcar de Matamoros, Acastlahuacan, en los confines de Guerrero y en la Mixteca Alta con Oaxaca. Seria la cuestión militar con los poblanos. En septiembre y octubre los cristeros se paseaban por, a ver si conocen, los flancos de la Malinche. ¿Dónde queda la Malinche? En San Miguel Canoa, ¿ubican? Eran recibidos con flores. Fíjense, Amozoc se levantó. Estuvimos así ahí hace 15 días, ¿qué era? Hace 15 días recordando la muerte de unos 25 cristeros que asesinaron en el cerro de Sonsocola, ahí en Amozoc. Amozoc se levantó y San Cristóbal y Santana Chautempan, en la zona de Tlaxcala, echaban a vuelo las campanas. Quecholac y Toyatempan fueron tomados y San Marcos, Acatzingo y Tepejí atacados. Palacios, un ex zapatista, permanecía en la zona de los volcanes, en tanto que Cruz Espada trabajaba en el sur del estado de Puebla. En noviembre se combatía en el estado de Tlaxcala, a las puertas de la capital, en Calpulalpan, Hueyotlipán y Nanacamilpa. Son zonas conocidas para ustedes, ¿no? ¿Se imaginan ustedes ahí? Un montón de antepasados suyos, muchos de ellos a caballo, viviendo solo Dios sabe cómo, porque eso era algo muy triste. En una ocasión un cristero decía, es que una vez en 3 días lo único que comimos fue unos granos de maíz que encontramos en unos sembradíos, que levantaron la cosecha y se cayeron algunos granos. Eso comimos en 3 días. Tengan en cuenta tanto sufrimiento que pasaron nuestros antepasados para que hoy valoremos lo que tenemos. Da tanta tristeza que ellos lucharon porque no tenían la misa. Les dolía hasta el alma no tener la Eucaristía. Y hoy cuánta gente con tanta facilidad falta a misa los domingos. ¿Y por qué faltó a misa? Ay, es que me fui de vacaciones. ¿Y qué? ¿Se fue al desierto de Sonora o qué? No, a tal pueblo. ¿Y ahí no hay iglesias? Sí, pero no sabía las horas. Oiga usted, ¿y ahí ese día comió? Sí, sí comí. ¿Y cómo supo las horas del restaurante? Pero no supo las horas de la misa. Es que no sé dónde queda la iglesia. Como las iglesias no se ven, no las encuentran, pero los restaurantes, eso sí, como les interesa, eso sí bien que los encuentran. Qué poco amor a Dios hay en los católicos hoy en día. Y yo lo veo cuando faltan a misa. Saben, hermanos, una persona que realmente a Dios, ¿saben cuántas veces faltaría a misa un domingo? ¿Saben cuántas? Jamás faltaría a misa una persona que realmente ama a Dios. Jamás. Pero como estamos en una época de católicos tibios, que para ellos todo es más importante que Dios, no vine a misa porque llegó mi familia y ya no pude venir. Quien no me prefiere por encima de su padre, de su madre, de sus hijos, no es digno de mí. Y esas personas no son dignas de Dios, porque lo prefieren después de su familia. ¿Y su familia son musulmanes? Pues no, son católicos. ¿Y por qué no se los trajo a misa? Es tan poco. Por eso ahora después pienso, ¿no?, en las apariciones del Señor a Santa Margarita María, en las del Sagrado Corazón, sus tristes palabras que Él dijo: aquí está este corazón que tanto ama a los hombres y de los cuales solamente recibe ingratitudes y desprecios. Tiene tanta razón el Señor de decir eso. Le dirá después a Santa Margarita: al menos tú ámame. Porque por los actos de los católicos Él sentía que no lo amaba nadie. Y hermanos, otra, esto es importante. Nunca tuvimos aquí en estas partes grupos multitudinarios como los que tuvo Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Durango. Eran partidas pequeñas. Pero esta multiplicidad de pequeños grupos inmovilizaba unas tropas que hubieran sido preciosas en otros lugares.
En vez de eso, estaban obligadas a combatir, siempre hablando de Puebla, en San Andrés, Chalchicomula, Sinacantepec, Coacintla, Textimehuacán, Atlixco, San Diego, Aquixtla. En noviembre se alzaron Huatlatlauca, Tecamachalco y Tejalucán. Fue preciso enviar columnas expedicionarias contra los 500 cristeros de Zacatlán, Jalacingo y Cerro Azul, que a las órdenes de Antonio Moreno se atrincheraban en la sierra. Ernesto Conde operaba desde las cumbres de Maltrata a San Pablo del Monte, a lo largo del pico de Orizaba y de la Malinche. Fíjense, por estos combates que tenían que librar los militares mexicanos, aquí en Puebla, en el Estado de México, en Guerrero, en Oaxaca, en Morelos, le quitábamos presión a Jalisco nosotros, porque las tropas que tenían que mandar para allá no las podían mandar porque tenían que combatir aquí. Por ejemplo, en 1928 hay una publicación del Universal donde dice que está el gobierno de México seriamente preocupado por la cantidad de cristeros que hay en Morelos. No tenemos tantos. ¿Cuál es el problema? Que estamos a las puertas de la Ciudad de México y nuestros cristeros entraban a cada rato a Tlalpan. Ese era el problema, que los tenían a las puertas de la capital del país. Y por supuesto tenían que desviar tropas para contenerlos y disminuían la presión donde se daban los grandes combates, en Colima, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Durango. Hermanos, descendemos de personas que lo dieron todo por Cristo Rey. Descendemos de personas que pusieron a Cristo al centro de la vida misma. Que estas conmemoraciones nos ayuden a amar más a Dios, a corresponder. ¿Qué dice la canción? ¿Amor con amor? Si Él nos amó tanto que entregó la vida por nosotros en la cruz, correspondamos al infinito amor que Él tiene por nosotros. Tratemos de vivir mejor nuestra fe, orgullosos de pertenecer a la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Vivamos mejor. La sangre de nuestros mártires nos ayude cada día a ser mejores descendientes de ellos. Y ya para terminar, el día 28 de julio de 1926, don José García Farfán, que era originario de Tlaxcala, había ido a misa a la iglesia de San Francisco. ¿La ubican? ¿Sí la ubican? A San Francisco fue, como iba cada día. Y de San Francisco se fue a su negocio y lo abrió y tenía lleno de carteles ahí. 28 de julio de 1926, don José García Farfán. Se para afuera un coche que lleva militares adentro y alcanzan a ver todos los carteles que tiene pegados ahí don José, y baja un militar y le dice, que dice mi general Amaya, que vaya al coche, que quiero hablar con usted. ¿Dónde está su general? Ahí. Bueno, dígale a su general que hay la misma distancia de aquí para allá que de allá para acá. Que si quiere hablar conmigo, que venga. Era bravo don José. Y se bajó el otro, echó un energúmeno, una fiera. No puedo decirles lo que dijo porque ya sabemos cómo hablan, ¿no? Y entonces le dice, necesito que me quite todos estos papeles. General, en este lugar, después de Dios, mando yo. Y no voy a quitar ninguno. Aquí mando yo. Fíjense. Y el general empezó a quitarlos él, y don José no se aguantó, y tenía como un vitrolero de chiles en vinagre, y se lo aventó al general Amaya, y hay otro general, y para defenderlo, como que metió la mano así, le cortó, se rompió el frasco, era de vidrio, y se rompió, y empezó a sangrar. No, ya en ese momento don José recapacitó, se calmó, y él mismo después curó al general, al que había herido con el vitrolero de chiles en vinagre, lo empezó a curar él mismo. Se empezó a juntar la gente y los militares pues les dio miedo porque era mucha gente. A don José lo querían mucho, a don Pepito le llamaban. ¿Y por qué se lo lleva? No ha hecho nada, decía una señora. Y le golpea a un militar a la señora ya mayor y se llevan a don José. Pasó el resto del día
una zona donde estaban los militares, y en la madrugada de ese día, diciendo que se lo van a llevar quién sabe dónde, lo sacan para matarlo y le van a quitar la vida el día 29 de julio de 1926. 29 de julio de 1926, 2 días antes de que entrara en vigor la ley Calles. Y por eso, porque todavía no entraba en vigor la ley Calles y porque fue el único que murió así, a don José se le conoce como el primer mártir de la persecución religiosa en México, o protomártir le llaman también, el protomártir. Este próximo martes recordaremos cuando lo aprendieron y el miércoles recordaremos su muerte, para que lo tengamos presente en nuestras oraciones, hermanos. Este próximo martes se cumplen 100 años de que aquí en su ciudad, muy cerca de aquí, en Puebla de Los Ángeles, en la católica Puebla de Los Ángeles, don José García Farfán, dando muestras de hombría, entregó la vida por Cristo Rey. Cuando ya lo van a matar, el general Amaya, como para burlarse de él, le dice, ya que se lo van a fusilar, ahora sí, enséñeme cómo mueren los católicos. Y don José llevaba su rosario, tomó la cruz del rosario y le dijo, así, y se pone el crucifijo del rosario en su pecho y grita fuerte, viva Cristo Rey. Así mueren los católicos mexicanos, como don José, gritando, viva Cristo Rey. Agradecemos de veras de corazón al Padre Juan Pablo que nos ha recibido aquí, porque estas cosas no las tenemos que dejar pasar, hermanos. Es la gloria de nuestro pueblo, la gloria de nuestro pueblo. Les van a repartir un separador a todos con imágenes de nuestros antepasados y con una oración que, si nos permite el Padre, la vamos a hacer juntos al final. Dale una al Padre para que la tenga César, por favor. Gracias. Aquí está, Padre, es para usted. Agradecemos al Padre Isabel Tapia su tiempo, viniendo desde su diócesis de Cuernavaca, su tiempo de poder acompañarnos. Es una de las características que aquí en la historia de la parroquia de aquí de Cristo Rey Los Puertos, justo terminando la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente comienzan a hacer la iglesia. 40 y tantos vi. Exactamente. Entonces, el eje central siempre en las ciudades, Río de Janeiro, Cubilete, el hecho de estar Cristo presente tiene mucho que ver, un antes y un después. Incluso las iglesias de las ciudades más grandes están siempre en alto y se encomiendan a Cristo Rey del universo. Solo que a veces parece que no sabemos lo que tenemos en casa. Sí, exacto. Y algo que creemos, y pues aquí están grupos de Cristo Rey de la Arquidiócesis de Puebla, todavía lo vamos a platicar con el consejo y con los grupos de la parroquia, porque hay algo que queremos trabajar aquí en la parroquia, algo digno a Cristo Rey, que sea un referente, como un faro, como tal cual los barcos, el faro de la Arquidiócesis estando en alto en el Cerro de Loreto, todavía trabajar lo que es aquí el retablo, como todo el altar mayor, con la simbología hacia Dios, Cristo Rey del universo. Y queremos, integrar lo que es mosaico acá, el mosaico bizantino. El sentido es que el eje central de todo el martirio, de todos los mártires, de dónde proviene su valentía, de dónde proviene su entrega, desde el encuentro de Cristo. Ningún santo es santo por sí mismo, ninguno es santo por sus méritos y cualidades, no, es por el encuentro con Cristo. Y lo que ha dicho el Padre es muy cierto. Si no lo conocemos, no lo amamos. A veces el lema, aquí lo decimos en ocasiones en las fiestas, viva Cristo Rey, y como dice, pareciera que nos vamos apagando. ¡Viva! Hay grupos que están concretamente de Cristo Rey, es una cristera, está también adoración nocturna, que es uno de los lemas, viva Cristo Rey, de Virgen de Guadalupe. Pero sí es una de las cosas que tenemos que estar primero convencidos nosotros, para que también como laicos, en verdad, despertemos y nos enamoremos de Cristo. Y Dios hará todo lo demás. Vuelvo a repetir a todos los aquí presentes, que ojalá nos llevemos salvo de emoción, porque si hubiese una persecución, tristemente, a no tan directa hasta la muerte, pero sí nos damos cuenta que se persigue
vida cristiana? ¿Qué tanto soy capaz de la valentía de estos jóvenes, adolescentes, presbíteros, laicos, que entregaron su vida? ¿Qué tanto tú y yo la podemos entregar? En África, usted lo sabe perfectamente, África escuchamos, a pesar de que las noticias no sean, pero los musulmanes están matando muchísimo cristianos, muchísimos sacerdotes y laicos. Y en una ocasión yo tuve un compañero de las zonas de África, y pues así platicando, dijo, pues como sacerdotes entregamos la vida a Cristo, ¿no? Y un africano dijo, no, así como con miedo. Y pues se supone que nos estamos entregando a Cristo. Como que tenemos reservas en nuestro corazón de no entregar a Dios. Nos resistimos a entregarnos cuando para eso estamos, al menos los consagrados. Pero me dicen, ahí los consagrados, no, recuerden que todos estamos bautizados. Y por el bautismo somos hijos de Dios. No es solamente los que están en el altar, no es solamente los que están en los conventos, aquí entramos todos. Que Dios nos conceda la valentía de seguir a Cristo. Le damos un fuerte aplauso al Padre Israel. Muchas gracias. Gracias, Padre. A los grupos que surgen con esta valentía desde Acción Católica y todos los grupos que existen, Cristo Rey, y pues quien ha promovido desde luego aquí la Guardia Nacional, les dará un fuerte aplauso. Están en conversación y en el espacio. Muchas gracias. ¿Usted qué te ve, Padre? Nos ponemos de pie para terminar con la oración que tenemos en nuestras manos. Oración del Cristo, decimos todos. Jesús misericordioso, mis pecados son la sangre que derramaste por mí. No me dejes pertenecer a Cristo, que defiende los derechos de mi iglesia, que lucha por mí. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados, por tu santa cruz, por mi Madre Santísima de Guadalupe. Perdóname, no he sabido hacer penitencia de mis pecados, por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear y vivir por ti, sino por ti y por mi iglesia. Madre Santa de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer triunfo en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva México católico! Tenemos un libro de los ¡Viva el padres. Papa! ¿No? Sí. ¡Viva los santos mártires cristeros! Hermanos, como les dije, nadie solo se defiende lo que se ama. Y solo se ama lo que se conoce. Una característica de todos los mártires es que eran gente que conocía su fe. Don José conocía, leía. Anacleto es el patrono de los laicos de México porque leía y así pudo organizar a los católicos jaliscienses. Solo leyendo nos enteraremos de lo que está pasando. Y si no, nos vamos a venir abajo, como está pasando ahorita. En la parte de afuera están a su disposición algunos materiales relativos al centenario y entre ellos varios libros por si quieren conocer un poco más acerca de esta época que es la gloria de nuestro pueblo. Muchas gracias nuevamente, Padre.